palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que no podemos nosotros decir que no tenemos pecado. Entonces, debemos reconocer nuestro pecado, amados hermanos. Debemos reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado implica ser honestos con nosotros mismos y ser honestos también con Dios, amados hermanos. Cuando usted y yo reconocemos el pecado, somos honestos con nosotros mismos y también con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, amados hermanos. También debemos nosotros examinar nuestra vida a la luz de la palabra, que es la norma de lo bueno y lo malo. Debemos examinar, amados hermanos, nuestra vida, cómo está viviendo nuestra vida a la luz de su palabra, donde su palabra a nosotros nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amados hermanos. Por eso es que usted y yo debemos reconocer nuestro pecado a la luz de su palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso Él apareció. Él vino, amados hermanos, para quitar ese pecado por medio de ese sacrificio en la cruz. No podíamos nosotros por nuestros propios medios. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el sacrificio en la cruz es la que a nosotros nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Y sabéis, dice su palabra, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Por esta oportunidad que Él nos regala, el poder estar en su casa de oración. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante, vamos a meditar, vamos a leer hasta el verso 9. Donde ya hayan encontrado la lectura, se ponen sobre sus pies para dar inicio a lo que es a la lectura de su palabra. Yo creo que ya la encontraron todo, ¿verdad? Leemos la palabra del Señor tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por esta lectura de la carta del apóstol Juan, donde Él nos habla a nosotros conforme a cómo nosotros poder vencer el pecado, y vamos a estar meditando en este tema: aprende a vencer el pecado. Por eso que nosotros debemos aprender, o cómo también podemos nosotros aprender a vencer el pecado, porque dice su palabra que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y el pecado, amados hermanos, es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando usted y yo cometemos pecado, lo practicamos, eso nos separa de Dios, nos hace culpables y nos condena hasta la muerte, porque cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación. Así lo es en nuestra vida también. Cuando usted y yo practicamos el pecado, hay una separación de Dios. Por eso usted y yo en esta tarde vamos a estar viendo este tema, es cómo
aprende a vencer el pecado. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, amados hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, amada iglesia. El pecado a nosotros nos hace culpables y el pecado nos condena de la muerte. Por eso nosotros dice su palabra que por cuanto todos pecaron. Y más adelante dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. O sea que si nosotros practicamos el pecado, va a haber esa separación entre Dios y el ser humano. Por eso es que no podemos estar practicando nosotros el pecado. Además, amada iglesia, el pecado a nosotros nos corrompe y nos destruye. La palabra del Señor nos dice que nos corrompe y nos destruye, porque Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces el pecado a nosotros nos destruye, nos corrompe, amada iglesia. Por lo tanto nosotros debemos asumir que el pecado es nuestro mayor enemigo y es nuestra mayor batalla que usted y yo llevamos día con día. El pecado es nuestro mayor enemigo. Nuestro enemigo no es el hermano que está a la par, nuestro enemigo es el pecado. Y esa es la batalla que usted y yo tenemos día con día, amados hermanos. ¿En quién dice su palabra? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros, que el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, dice su palabra. Pero en esta tarde, amados hermanos, no estamos solos ni sin esperanza, porque tenemos a Dios siempre, pues Dios nos ama y Él nos ha provisto una solución para el pecado. Él ha provisto una solución, amada iglesia, para el pecado, porque nosotros no podíamos hacer nada. Su palabra nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y Dios nos ha provisto, amada iglesia, una solución para el pecado. Él envió desde su palabra a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que por medio de la fe en Él, usted y yo podamos recibir el perdón y por la fe también podamos recibir la vida eterna. Mire qué grande amor que dice que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Entonces esa es la solución de que Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, qué privilegio el que nosotros tenemos, que no estamos solos, no estamos sin esperanza. Por eso Dios envió la solución para el pecado, amados hermanos, porque su palabra nos dice a nosotros, amados hermanos, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. No podemos nosotros estar practicando el pecado, amados hermanos. Éramos esclavos, como lo dice su palabra, porque no podíamos hacer nada. Pero ahora que Cristo ha venido, es la solución para nosotros poder escapar del pecado y tener perdón y tener vida eterna. Él también nos ha dado de su Espíritu Santo para que por medio de Él usted y yo podamos vencer el pecado y poder vivir una vida santa, una vida agradable delante del Señor, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo, como lo dice su palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, dice, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por eso que Él ha enviado a su Espíritu Santo, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a vivir una vida santa, una vida agradable delante del Señor. No estamos solos, amados hermanos. Tenemos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos capacite, para que Él nos dirija, para poder aprender a vivir esta vida santa. Es importante que usted y yo tengamos el Espíritu Santo, y por eso lo digo, que no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Sin embargo, vencer el pecado no es algo, amados hermanos, que sea algo automático, algo fácil. No es nada fácil. Requiere de una cooperación, requiere de un esfuerzo, requiere que usted y yo nos esforcemos, amados hermanos, para no cometer pecado. También es un proceso de cambio, de crecimiento, que requiere de una estrategia y requiere también, amados hermanos, de una disciplina. Tenemos que hacer un esfuerzo, amados hermanos, por no cometer el pecado. Tenemos también nosotros que usar algunas estrategias, y tenemos que ser disciplinados también. Y eso es lo que nos falta, ser disciplinados. Pero tenemos que tener una disciplina, amados hermanos. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo podemos vencer el pecado? No sé si usted se ha preguntado en alguna ocasión, ¿cómo puedo vencer el pecado? Pues bien, la Biblia nos proporciona algunos pasos prácticos que podemos seguir. La Biblia nos da unos pasos y nos ayuda a nosotros a cómo nosotros podemos dirigirnos a través de su Espíritu Santo, cómo nosotros podemos aprender a vencer el pecado. El paso número 1, amada iglesia, es reconocer nuestro pecado. El Señor nos viene dando a nosotros consejos a través de la Biblia de cómo nosotros podemos salir de practicar el pecado, y la Biblia nos da algunos pasos a seguir. No podemos vencer lo que no admitimos, y muchas veces tratamos de negar, muchas veces tratamos de justificar nuestros pecados, amados hermanos, pero esto solo nos hace más ciegos y nos hace endurecidos. Porque nosotros no podemos vencer lo que no admitimos. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros tratamos de justificar el pecado, tratamos de negarlo. Pero por eso solo nos hace a nosotros, nos hace más ciegos y más endurecidos, porque no queremos reconocer que le hemos fallado al Señor, y esto nos hace un corazón duro y nos hace ciegos porque estamos justificando, estamos negando lo que es el pecado, amados hermanos. Y de hecho la Biblia nos dice al respecto, amados hermanos, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no podemos nosotros estar negando, amados hermanos. No podemos estar justificando, porque su palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que no podemos nosotros decir que no tenemos pecado. Entonces debemos reconocer nuestro pecado, amados hermanos. Debemos reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado implica ser honestos con nosotros mismos y ser honestos también con Dios, amados hermanos. Cuando usted y yo reconocemos el pecado, somos honestos con nosotros mismos y también con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, amados hermanos. También debemos nosotros examinar nuestra vida a la luz de la palabra, que es la norma de lo bueno y lo malo. Debemos examinar, amados hermanos, nuestra vida, cómo está viviendo nuestra vida a la luz de su palabra, donde su palabra a nosotros nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amados hermanos. Por eso es que usted y yo debemos reconocer nuestro pecado a la luz de su palabra.
Porque es la palabra que nos va a nosotros a confrontar si estamos engañados, si estamos viviendo en pecado, amados hermanos. Su palabra nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Y confesar nuestros pecados, debemos nosotros confesar nuestros pecados sin excusas, amados hermanos. Debemos presentarnos delante del Señor sin excusa. Debemos de ser específicos, amados hermanos. Debemos presentarnos al Señor con aquella humildad. No tener excusa, porque muchas veces nosotros nos excusamos, nos escondemos y no queremos pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque nos da quizás vergüenza. Pero delante del Señor nosotros debemos reconocer nuestros pecados, porque dice su palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante que usted y yo no podamos estar encubriendo el pecado en el cual estamos viviendo. Debemos acercarnos al Señor, porque su palabra dice: mas el que los confiesa y se aparta y alcanzará misericordia. Si confesamos nuestro pecado delante del Señor y nos apartamos, dice que alcanzaremos misericordia, amados hermanos. Reconocer nuestro pecado también implica sentir dolor, implica también sentir ese arrepentimiento, amados hermanos, por haber ofendido a Dios, y tener un cambio de mente y un cambio de actitud hacia el pecado. El pecado, usted y yo debemos odiarlo, debemos rechazarlo, amada iglesia. Por eso es que debe de haber un dolor, un arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Vemos nosotros en la oración de este hombre David, amada iglesia, en el Salmo 51, una oración de arrepentimiento, donde su palabra dice, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Dice este hombre, porque yo reconozco mi rebelión. Está diciendo, yo reconozco mis pecados y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice este hombre. Este hombre, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que hace una oración de arrepentimiento. Por eso es que cuando nos presentemos delante del Señor, amada iglesia, no nos presentemos sin reserva, sin excusa. Pongámosle todo en las manos del Señor, porque dice su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, que alcanzará misericordia. Este hombre David, vemos aquí que él sabía que había pecado, y es por eso que él sintió un dolor, amados hermanos, por haber ofendido a Dios. Y es que así debe ser también nosotros cuando le fallamos a Dios, que haya un dolor en nuestra vida, en nuestro corazón, por haberlo ofendido a Él, amados hermanos, y que haya un arrepentimiento verdadero. Porque esto también implica tener un propósito firme de abandonar el pecado y seguir a Dios. Su palabra nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá misericordia de él. Entonces es importante que tenemos perdón, amados hermanos. Si le fallamos a Dios, tenemos perdón, porque dice que Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Entonces debemos nosotros, el paso número 1, amada iglesia, para aprender a vencer el pecado, es reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer, no nos debemos estar excusando ahí, no, o justificando. Debemos de reconocerlo, y eso implica una buena disciplina, que no nos estemos engañando
nosotros mismos y tampoco engañar a los demás. Entonces, reconocer nuestro pecado, el paso número 1. El paso número 2 es recibir el perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios. Y es que, amados hermanos, y el segundo paso para vencer el pecado es recibir el perdón de Dios. Pues no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos. No podemos vencer el pecado. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios que nos limpia y ella nos va a restaurar, amados hermanos. Necesitamos usted y yo la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas y así podemos recibir el perdón de Dios. Al respecto de ello, la Biblia nos da la siguiente esperanza que dice su palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante entonces que usted y yo debemos confesar nuestros pecados y dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí nosotros recibimos el perdón de Dios. A través de su palabra nosotros recibimos el perdón de Dios. Y es que su palabra así nos dice, amados hermanos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo en perdonar, dice, los pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es, amados hermanos, que si le fallamos a Dios, presentémoslos y Él nos va a perdonar, limpiarnos, dice su palabra, de toda maldad. Recibir el perdón de Dios implica creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Eso implica, amados hermanos, creer en Jesucristo. También implica aceptar el sacrificio en la cruz como el pago completo por nuestros pecados y confiar en su sangre como el medio para lavar nuestra culpa y nuestra mancha, amados hermanos. Debemos nosotros aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz como el pago completo por nuestros pecados, amados hermanos. Debemos de confiar en esa sangre que derramó y a través de su sangre Él nos ha limpiado a nosotros. Por eso es que es importante, amados hermanos, nosotros también implica eso de aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso Él apareció, Él vino, amados hermanos, para quitar ese pecado por medio de ese sacrificio en la cruz. No podíamos nosotros por nuestros propios medios. Su palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el sacrificio en la cruz es la que a nosotros nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Y sabéis, dice su palabra, que Él apareció para quitar nuestros pecados. A través de ese sacrificio en la cruz, usted y yo hemos sido perdonados. A través de esa sangre que derramó, hemos sido limpios, hemos sido lavados, amados hermanos. Porque su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y es que a través de ese sacrificio, amados hermanos, usted y yo podemos recibir el perdón de Dios. A través de ese sacrificio es que usted y yo podemos recibir ese perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios también amerita acercarnos a Él, amados hermanos, con humildad. Y debemos de acercarnos con fe y pedirle perdón. Hay que ir delante de Él con aquella sinceridad, con aquella sencillez, sin ocultar nada, amados hermanos, ni dudar nada. Debemos nosotros acercarnos a Él con aquella humildad, con aquella sencillez.
No como aquellos que se presentaban allí, que yo hago esto y lo otro, aquel fariseo, ¿verdad? No, amados hermanos, debemos presentarnos con una humildad, con aquella sinceridad, con aquella sencillez. Debemos de acercarnos delante del Señor y luego nosotros podemos apropiar de sus promesas y declarar la victoria sobre el pecado, amados hermanos, porque su palabra dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es que en Cristo Jesús, dice su palabra, somos más que vencedores. Por eso es que usted y yo debemos acercarnos a Él con humildad, amados hermanos, no arrogantes. Debemos confesarle a Él y debemos nosotros apropiar esas promesas que dice su palabra, de que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Así que ese es el paso número 2. Y el paso número 3 es resistir la tentación. Porque el paso número 2, amados hermanos, implica creer en el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador. Y también aceptar ese sacrificio en la cruz como el pago de nuestros pecados. Y el paso número 3 es resistir la tentación. Para poder aprender a vencer el pecado, debemos resistir la tentación también, amados hermanos. Porque la tentación es la prueba o es el estímulo que incita a pecar y proviene de 3 fuentes. Proviene la tentación, proviene del mundo, proviene de la carne y también proviene del diablo. De ahí proviene la tentación, amados hermanos. Y su palabra nos dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que debemos ser sobrios, debemos de mantener nuestra mente clara, debemos de estar vigilantes, debemos de estar alerta y preparados, amados hermanos. Sin embargo, la tentación no es pecado en sí misma, pero puede llevarnos al pecado si no la resistimos. Si no resistimos la tentación, amados hermanos, nos va a llevar a que cometamos el pecado. Por eso es que es importante resistir también la tentación, amados hermanos. Y la Biblia nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Entonces, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Es importante, amados hermanos, que debemos nosotros soportar, debemos de resistir la tentación, porque su palabra dice que el enemigo anda ahí como león rugiente viendo a quien devorar. Y es que la tentación va a llegar día con día a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es destruirnos. El enemigo lo que quiere es que usted y yo cometamos este pecado, que nosotros cometamos lo que Él quiere, amados hermanos. Pero usted y yo no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo para que Él nos dirija, para que Él nos corrija y para que Él nos ayude a poder vencer toda clase de tentación que el enemigo quiere en contra de nosotros. Es que mire, amados hermanos, el enemigo va a querer a nosotros destruirnos. De una u otra manera, Él va a presentar muchas tentaciones. El mundo también está ahí en contra de tantas cosas que te están levantando, amados hermanos. Pero su palabra a nosotros nos dice que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama, dice, al mundo se constituye enemigo de Dios, dice. Entonces también el mundo, amados hermanos, es algo que a nosotros nos puede llevar a la tentación. La carne también nos puede llevar a la tentación, amados hermanos, y podemos nosotros cometer el pecado, amados hermanos. Por eso es que es importante resistir la tentación. Vale la pena, amados hermanos, porque dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona
de vida. Entonces es importante, amados hermanos, que podamos resistir la tentación. Dice que seremos bienaventurados cuando hayamos resistido la prueba, amados hermanos. Resistir la tentación es estar alerta y estar preparados ante cualquier cosa que nos pueda hacer caer y conocer nuestras debilidades, y debemos evitar las situaciones que nos exponen al pecado. Porque muchas veces nosotros posiblemente nos podamos exponer a unos lugares donde puede llevarnos a cometer pecado. Es importante que nosotros debemos evitar estas situaciones donde nos exponen a caer en pecado. ¿Qué vamos a ir nosotros a hacer a un lugar, a una discomóvil, o donde está un bar ahí? ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros ahí? Si vamos a un lugar de esos que con el achaque de ir a predicar el evangelio de Cristo, y sí fuera bueno, pero nos puede incitar, nos puede llevar a nosotros a exponer eso a que cometamos el pecado. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros resistir la tentación, debemos nosotros resistirla, y para ello es necesario vestirnos, como dice el apóstol Pablo, vestirnos de toda la armadura de Dios que nos protege y nos fortalece contra los ataques del enemigo. Pongámonos la armadura de Dios, amado hermano, que lo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 10, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Es importante, amados hermanos, que nos vistamos también de la armadura de Dios para que podáis resistir, porque su palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Por eso es que es importante, amados hermanos, de que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir la tentación que llega a nuestra vida. Si no nos vestimos, amados hermanos, fácilmente vamos a caer a la tentación que el mundo está ofreciendo. Los deseos de la carne, fácilmente podemos caer. El diablo anda por ahí viendo también a quién devorarse. Y si no, nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, entonces fácilmente podemos ceder a estas tentaciones. Resistir la tentación también implica huir, y implica también huir así como lo hizo aquel hombre José, que él huyó. Y entonces usted y yo debemos huir. Si usted sabe que allí donde está es peligroso, entonces sálgase de allí. Podemos nosotros alejarnos de todo aquello que sucede y todo aquello que nos contamina, amados hermanos. Debemos de huir de todo aquello que usted cree que lo puede contaminar, lo puede hacer caer en la tentación. Puede huir de ahí usted, amados hermanos. También es necesario muchas veces enfrentarnos al enemigo, enfrentarnos al diablo con toda autoridad y la palabra de Dios, y buscar la ayuda y el apoyo de otros cristianos que nos animen, que nos ayuden, que nos aconsejen. Podemos nosotros buscar también eso, amados hermanos, consejos en otros cristianos que nos ayuden. Su palabra dice: huye de las pasiones juveniles, le dijo el apóstol Pablo a este hombre, Timoteo. Entonces, por eso es que es importante huir nosotros también de todo tipo de pasión. Y su palabra dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nos sometamos a Dios. Y dice: y resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso, amados hermanos, debemos de buscar la ayuda de Dios, buscar consejo de otros hermanos que nos ayuden a nosotros, que nos animen a nosotros a seguir hacia adelante. Cómo poder nosotros salir de algo que está ahí, que es una tentación. Entonces, resistir la tentación implica, amados hermanos, de que debemos ser sobrios. También implica estar alerta y preparados. Huir también, amados hermanos. Debemos de huir de cualquier cosa que nos pueda a nosotros hacer caer, porque el enemigo se está levantando en contra de la iglesia. Y si nosotros no estamos
como dice su palabra, velando, posiblemente vamos a ceder a toda clase de tentación que el enemigo se está levantando en contra de nosotros. El paso número 4, amados hermanos, es renovar nuestra mente. Debemos nosotros renovar nuestra mente, amados hermanos. Y mire la palabra del Señor, cómo nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es que el diablo, amados hermanos, está ahí porque él quiere hacernos caer en tentación. Pero dice su palabra que el que practica el pecado es del diablo. Como cristianos no podemos estar practicando el pecado. Si usted sabe que lo que está haciendo es pecado, no lo practique. Porque su palabra dice, amados hermanos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, amados hermanos, usted y yo no podemos estar practicando el pecado. Paso número 4, renovar nuestra mente. Dije, ¿verdad? La mente es el campo de batalla donde se decide si pecamos o no. Es el campo ahí de batalla, amados hermanos, donde nosotros decidimos si pecamos o no, debido a que es el lugar donde se originan nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones, amados hermanos, porque viene a nuestra mente y luego viene a nuestro corazón y luego accionamos, hermanos. Por eso es que la mente es el campo de batalla donde se decide que si pecamos o no pecamos, amados hermanos. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro modo de pensar y de ver las cosas también. Debemos nosotros, amados hermanos, de pensar diferente. Y la Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Y es que renovar nuestra mente implica alimentarla con la palabra de Dios. Es decir, que hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que meditarla y hay que memorizar las escrituras, amados hermanos. Debemos usted y yo, hermanos, como renovar nuestra mente a través de su palabra. Esta es la Biblia que nos va a renovar a nosotros, que nos va a hablar cómo es que debemos caminar. Pero si su palabra, la Biblia, nosotros la tenemos allí para no maltratarla en un baúl, la guardamos. Llegamos del culto y la guardamos, y me acuerdo que el otro domingo hay culto y la saco. No podemos, amados hermanos, debemos usted y yo meditar la palabra, debemos leer su palabra, amados hermanos. Y esto es que nosotros debemos también memorizar las escrituras, que son las que nos dan la verdad y ella nos va a guiar. Esta es la verdad. Y ella nos va a guiar a nosotros cómo debemos nosotros caminar. Pero también es necesario aplicar los principios y los mandamientos de Dios a nuestra vida práctica, amados hermanos. Toda la escritura, dice la palabra del Señor, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, es importante renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Hay que estudiarla, hay que leerla, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es ella la que nos va a enseñar a nosotros cómo debemos caminar, cómo debemos vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Por eso, amados hermanos, renovar nuestra mente también implica controlar nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos nosotros
controlarla con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, someter nuestros pensamientos y sentimientos a la dirección y a la convicción y cultivar los frutos y los dones del Espíritu, que son las virtudes que nos capacitan, que nos hacen más como a Cristo. Su palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros debemos depender del Espíritu Santo, que Él controle nuestra mente, que nos dé esos frutos del Espíritu que habla también el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 en adelante, de los frutos del Espíritu. Entonces, amados hermanos, Pablo también dice que debemos de ser llenos del Espíritu para poder controlar nuestra mente, para poder nosotros renovar nuestra mente. Implica alimentarla con la palabra del Señor, leerla, estudiarla, meditar. Implica controlar nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos. Y si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a aprender a vencer el pecado también. Quinto paso para ir terminando: debemos reemplazar el pecado por el bien. Debemos, amados hermanos, reemplazar el pecado por el bien. El quinto paso para vencer el pecado es reemplazarlo por el bien, es decir, que no basta solo con dejar de hacer lo malo, amados hermanos, sino que también debemos hacer lo bueno. No basta solo con dejar de hacer lo malo, sino que debemos hacer nosotros lo bueno. De igual modo, no basta con vaciar nuestra vida del pecado, sino que también debemos llenarla de Dios. La Biblia nos dice que no seáis vencidos de lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. Entonces debemos nosotros reemplazar el pecado por el bien, amados hermanos. Reemplazar el pecado por el bien implica sustituir los hábitos dañinos, por aquellos hábitos saludables, y cambiar nuestras acciones, amados hermanos. Debemos cambiar las palabras y los pensamientos que ofenden a Dios, por los cuales aquellos que agradan. Debemos nosotros cambiar aquellos pensamientos que ofenden a Dios y cambiarlos por aquellos que sí le agradan a Dios. También se trata de rechazar lo que nos aleja del Señor. Todo aquello que nos aleja del Señor, debemos nosotros reemplazarlo por el bien, amados hermanos, y abrazar aquello que nos acerca al Señor. Aquellas cosas buenas que nos acercan a Dios, esas cosas es que debemos de abrazar. Por ejemplo, la justicia, la santidad y la verdad, esas cosas debemos abrazarlas. Debemos de rechazar todo aquello que nos aleja de Él. Reemplazar el pecado por el bien también implica practicar las obras buenas que Dios ha preparado para nosotros, y amar al prójimo con nuestras propias obras. También mostrándole la bondad y la compasión de Dios. Porque dice su palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras, no para malas obras. Por eso hay que reemplazar el pecado por el bien, con las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si su palabra dice que hemos sido, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para malas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En las buenas obras en las que Cristo Jesús quiere que usted y yo andemos. Vencer el pecado es posible y es necesario para todo cristiano. Vencer el pecado, amados hermanos, es posible. Nada es imposible, todo es posible. Y también es necesario. Como cristiano es necesario para nosotros, y para ello
Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para poder lograrlo. Dios ha dado todo, ha dado su perdón, ha dado su poder, ha dado su palabra, ha dado su Espíritu Santo y ha dado su voluntad. Por eso, amados hermanos, nosotros solo debemos seguir los pasos que la Biblia nos enseña. Debemos de seguir esos pasos que la Biblia nos enseña y que antes hemos explicado, los pasos que hemos estado explicando, amados hermanos, para nosotros aprender a vencer el pecado. Debemos nosotros seguirlos, amados hermanos. Así que podremos vivir una vida victoriosa y agradable delante del Señor si nosotros seguimos los pasos los cuales hemos estado hablando en esta hora. Su palabra nos habla a nosotros que debemos nosotros rechazar el pecado. Debemos nosotros, amados hermanos, aborrecer el pecado. Su palabra en esta tarde nos ayuda a nosotros para que aprendamos. Hemos estado hablando estos pasos: reconocer nuestro pecado, recibir el perdón de Dios, resistir la tentación, renovar nuestra mente y reemplazar el pecado por el bien. Y leyendo su palabra, ahí usted y yo nos vamos a poder alimentar en lo que nos va a ayudar a nosotros a poder vencer el pecado. Así que, ¿cuál ha sido el propósito de este sermón? Enseñar a la iglesia del Buen Pastor a aprender a vencer el pecado. Así que hasta aquí mi tiempo. Gracias por su atención y que el Señor nos bendiga.